Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al capítulo 7 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy estaremos conversando acerca del capítulo 3 de Marcos, entre el versículo 1 y el versículo 19. Me acompaña Dubái. Dubái, ¿cómo está todo? Perfectamente, John. Gracias a Dios, todo anda completamente en orden y en la voluntad de Dios. Estuve mirando el texto que usted ha publicado en la página de www.e-centroleccionesbiblicas.co y encontré muy interesante su texto y que además nos describe lo que hicimos en el episodio anterior. ¿Usted nos podría contar un poco qué hicimos hace 8 días? Bueno, sea esta la oportunidad para recordar que estuvimos hablando acerca de dos preguntas que le hicieron a Jesús. Una pregunta en torno al ayuno y una pregunta en torno a lo que era legal en ese momento. Y allí podemos ver a un Jesús que se muestra como el novio, donde hay una fiesta porque está él, y a ese Jesús que se muestra a sí mismo como el Señor aún del día de reposo. Así que sea esta también la oportunidad para invitar a nuestros oyentes a visitar nuestra página web y también a escuchar los capítulos anteriores. Y para entrar a este capítulo, quiero contar que tenemos una pregunta en torno a la cual va a girar nuestra conversación. Dwight, ¿cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿y a ti también te han conferido ya los poderes? Sobre esa pregunta estaremos hablando en el episodio de hoy, así que no se lo pierda, cordialmente invitado. Y sin más preámbulo, vamos a la lectura bíblica. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Bueno, Dwight, hemos hecho la lectura entonces del pasaje que hoy nos convoca en esta conversación. Seguimos avanzando, hemos llegado al capítulo número 3 del Evangelio según San Marcos y me llama mucho la atención que
seguimos hablando de encuentros de Jesús en la sinagoga. Podemos decir que ya hemos tratado alrededor de 3 encuentros de Jesús con personas en ese contexto de la sinagoga. Ya en capítulos anteriores hemos hablado de ese rito y de esa reunión que se hacía en torno a la sinagoga. Aquí lo que me llama la atención, no sé usted qué opina de esto, es que Jesús comienza a hacer las preguntas. Veníamos de un capítulo 2 donde a él le hacían las preguntas, pero aquí es Jesús el que hace las preguntas. El evangelista nos dice que estaban allí acechándole para ver en qué le podían tomar fuera de base para acusarlo. Y un día sábado ellos tenían muchos motivos y razones para acusarle. Pero aquí es Jesús el que hace la pregunta. ¿Cómo le parece a usted esa primera escena que nos presenta Marcos? Parece una escena donde crece la tensión. Se siente en el ambiente la rareza, el enrarecimiento porque no hay un trato amigable. El que acecha usualmente tiene un lenguaje facial tosco y empieza a mostrar eso. Ante tal circunstancia, Jesús toma la iniciativa y es él quien hace las preguntas y es él quien empieza a confrontarles y un poco dándoles el gusto, porque ellos estaban buscando como ocasión para ver cómo acusarle, y en cierto modo él dice, pues aquí está el motivo, vamos a ir con todo lo que ocurre, con toda la franqueza necesaria para este ministerio. Me llama la atención que son los mismos que estaban el sábado o un sábado anterior pensando en cómo atraparlo. Y ya Jesús les había dicho antes que él era el Señor aún de la ley. Habíamos encontrado un pasaje anterior donde él les había dicho, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí. O sea, él ya les había... Pero, hombre, es que no le ponen cuidado. Jesús dice las cosas y pasan por un lado y simplemente están buscando cómo acusarlo. Sí, y creo que esto del el misterio o el secreto identitario nuevamente, no, pues podemos ser cansinos con el asunto, pero no, es que sigue él mostrando quién es y ellos en esta situación, esta actitud en la que pues van a cada vez más confrontar al maestro. El coprotagonista de esta historia es un hombre que, en mi opinión, no sé usted qué opine de eso, cómo lo vea, no tiene nada que ver con la discusión. Es decir, él no está, digamos que no fue a buscar a Jesús para que lo sanara, y según la lectura tampoco lo veo yo en el lado opuesto de los fariseos. Veo más a un hombre que se levanta el día sábado, se arregla y sale de su casa a la sinagoga como lo hacía cualquier sábado. Solo que su característica era que tenía una mano seca. Lucas dice que era la mano derecha. Y está allí sentado, no tiene nada que ver, y de un momento a otro se convierte en el coprotagonista de la historia, porque a Jesús lo señala y le dice, pasa aquí adelante, eso lo dice Lucas, lo pone adelante, hace la pregunta a Jesús, bueno, ustedes que saben tanto de la ley, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal, salvar o quitar la vida? Y está este señor ahí de pie que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando. ¿Cuál es su lectura en relación con este personaje? Sí, es un poco sorpresivo el hecho de que no ocurre como en milagros anteriores donde el leproso va y solicita amablemente, si quieres puedes limpiarme, o unos hombres que expresamente
resuelven que quieren la intervención de Jesús y se entran a una vivienda a través del techo. Esta vez es Jesús el que hace las preguntas y Jesús el que quiere buscar al hombre para sanarle. Entonces, me imagino al hombre allí con la mano seca, un poco sorprendido. Bueno, ahora yo, y en el foco de la atención, y me están ofreciendo, veo que me van a sanar y yo ni siquiera lo solicité. Yo creo que así es Dios de bueno con nosotros. A veces nos enseñamos a cargar nuestra mano seca. Oh, sí. No sé, yo creo que el Señor se levantó, no sé si usaría un guante. Yo me lo imagino con un guante para tapar un poco lo extraño de su condición. Y va a la sinagoga y ahí está con su guante escondido, tapado. O sea, él no tiene interés, no está levantando la mano izquierda diciendo, hey Jesús, sálvame, ¿no? Sáname, ¿no? Él va allí a escuchar y de un momento a otro se convierte en ese sujeto que recibe la sanidad y el milagro. Y a veces creo yo que nos enseñamos mucho a vivir con nuestras manos secas. Y vamos ya, nos acercamos a Dios, vamos a escucharlo, a hablar con Él, a oír su palabra, a cantarle, pero ahí tenemos nuestra mano seca. Y a veces, sin que nosotros lo pidamos, Él es tan bueno y tan misericordioso que nos dice, hey, pasa aquí adelante porque yo quiero cambiar eso que tienes seco en tu vida. Nos acostumbramos a vivir mal un poco, ¿no? Y con eso vivimos y pues ocurre que con Dios afortunadamente hay muchas, pero muchas cosas que Él nos da sin que nosotros se las pidamos. Las mejores cosas de la vida incluso vienen así ofrecidas. El sol, el día soleado, el mar allí disponible para que uno pueda acudir a Él, son beneficios así, simplemente disponibles, siempre disponibles. Y creo que los beneficios más grandes de Dios tienen ese carácter. La salvación, nosotros no nos ocupamos mucho en solicitarla. Él nos la ofrece y por eso tiene un sistema montado para proclamar la buena noticia, porque nosotros usualmente no la estamos buscando y los canales de televisión, los medios de radio, los buscamos para buscar las malas noticias. Por lo general, pocas noticias vienen. Nos interesan más esas malas noticias. Estas buenas noticias vienen a nosotros por iniciativa de Dios, iniciativa del Señor Jesús. Y ahí está mostrada su misericordia. Amén. El pasaje termina con que los fariseos, que por un lado siempre estaban pendientes de que todo el mundo cumpliera la ley, y los herodianos, que era otro grupo que aparece aquí en la narración, que apoyaban a Herodes y que querían que Roma estuviera ahí adelante, se unieron para destruirle. Es decir, no bastó con la enseñanza de Jesús, no bastó con el milagro de Jesús, ellos querían seguir enfocados en destruirle. Así termina la primera porción que hemos leído. ¿Algo más para agregar? Por ahora no. Yo creo que podemos continuar a la siguiente sección, que es la de la multitud a la orilla del mar, cuando Jesús continúa allí por Galilea, por la región de Judea, y en estos lugares se dan muchísimos más milagros. Estamos en el Evangelio de la Acción y entonces continúa todo este poder desplegado del Señor Jesucristo. Los versos del 7 al 12 solamente los narra Marcos. Los demás evangelistas no lo tienen, o no en este orden. Y uno se preguntaría, venga, pero ¿y esto aquí por qué está? Mucha gente suele pasarlo por encima y llegar a la elección de los 12 apóstoles. Pero aquí entonces vemos a un Jesús que sale de la sinagoga, va al mar y mucha gente le sigue. Y yo me hice una pregunta, ¿por qué Marcos se toma 2 versículos para decir los lugares de donde viene la gente a escucharlo? Viene de Galilea, viene de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea, viene gente desde muy lejos, de todos los extremos,
Yo no creo que lo venían a escuchar, sino que lo venían a que les hiciera algo. Venían a él porque habían oído cuán grandes cosas hacía, de manera que se arma una multitud alrededor de él. Cuánta gente cerca a Jesús esperando que Jesús haga algo por ellas. Y aquí entonces se comienza a ver una constante, y es que a Jesús lo siguen para que Jesús les haga algo. Lo mismo que pasó en el capítulo 1, cuando muchos son sanados al ponerse el sol, del cual ya hablamos en un capítulo anterior. Entonces, ¿cómo usted se imagina a este Jesús que está haciendo, que hace milagros y que la gente lo sigue por eso, por los milagros? Bueno, pues el fenómeno se está convirtiendo mediático, no mediático como lo conocemos ahora a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, pero por el medio de transmisión de los mensajes y de los rumores de todos los siglos, el de el voz a voz, el de alguien que viaja a diferentes sitios y se propaga esta noticia. Y vienen, pues Jesús era conocido en autoridad de sus palabras y de sus hechos, pero aquí como que retumba más el hecho de sus hechos. Ellos acuden en busca de sus hechos, pero pues Jesús es benévolo y pues da las dos cosas, el hacer y el decir. Discúlpeme que yo insista en esto, pero es que los seres humanos, como usted lo decía en el capítulo anterior, somos muy dados al milagro y muy poco dados a escucharlo a él. Dese cuenta, los fariseos, aunque ya les había dicho, yo soy el Señor aún del día de reposo, seguían enfocados precisamente en acusarle. Y aquí, aunque él dijo, yo vengo a predicar y yo traigo un mensaje, una buena noticia, la gente lo sigue para que él les haga algún milagro. Y después de miles de años estamos igual, muchos detrás de Jesús, esperando a ese Jesús. Yo llamo a veces el de la lámpara maravillosa, que simplemente frotamos y esperamos que aparezca y nos haga algo que queremos. Y cuando él no hace, o cuando creemos nosotros que él no hace nada, sino que tenemos que escucharlo, a veces eso no nos gusta tanto. Creo que si hay una necesidad más de escucharlo y no tanto de esperar que él haga cosas, aunque él las hace por misericordia, aún sin pedírselas, como le pasó al hombre de la mano seca. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, venga, alisten la barca porque eso hay mucha gente y me están oprimiendo. Es decir, estoy ya rodeado de muchas personas. Literalmente decía el comentarista que me van a tumbar. Es como que Jesús está diciendo. Había sanado a muchos y muchos querían tocarle y tenían plagas y casi que se tiraban sobre él para obtener la sanidad. Y aquí vuelve a aparecer los espíritus inmundos, quienes al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Y vuelve y juega aquí que sus enemigos, es decir, los mismos demonios, lo reconocían, se postraban, pero obviamente pues Jesús no necesita una mala publicidad. ¿Qué decir de estos últimos versículos? De los últimos, yo empezaría por el 10º, porque me llama mucho la atención que él dice que los que tenían plagas caían sobre él. Y esa palabra me parece muy descriptiva, muy curiosa incluso, porque es que es ver la gente como en estampida, cayendo sobre él, y pues no la mejor gente, ¿sí? Gente que en cualquiera huiría un poco, porque son de enfermedades complejas. Ahorita uno está mucho en el distanciamiento, como lo apuntábamos hace unos días, y esto es todo lo contrario, el tumulto, y a Jesús este tumulto, porque es ser humano,
como ser humano, le agobió y tuvo que tomar medidas. Una medida de protección de su integridad y de su espacio personal. Tiene que optar por la barca para tratar de alejarse un poquito de esta multitud abrumadora. Yo aquí veo a Jesús, a ese Jesús que muestra su parte humana y también que es absolutamente inteligente y que prevé las circunstancias, ¿no? Entonces se da cuenta del tumulto, se da cuenta de la amenaza, voy a decirlo así, porque eran enfermedades seguramente de contagio masivo, plagas, dice Marcos, se le tiraban encima. Jesús dice, listo, hay que tener un plan B, preparen la barca porque en cualquier momento yo salgo de aquí, me subo a la barca y tomamos distancia. Entonces está Jesús también que prevé, ese Jesús que se da cuenta de la situación y que tiene una forma para salir adelante. También es recurrente lo que tiene que ver con los fenómenos espirituales desde el principio de su ministerio, y lo hemos visto repetirse. Esta vez nuevamente sale a relucir el hecho de que los demonios declaraban quién era y Jesús tenía que callarles. Decía, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús les hacía callar, porque no se trataba de que estos personajes de poca reputación, estos personajes desagradables que conviven con la sociedad, conniven, diría algunos otros, una convivencia desagradable, pues son callados de Jesús, porque su conocimiento de quién es Jesús no interesa. Aquí los que tienen que enterarse de quién es Jesús son los hombres. Por eso hay que callar a esos otros. Bueno, y frente precisamente a esa intención que tiene Jesús de que los reconozcan y que sepan quién es Él, pues entramos a un pasaje donde Él llama a sus íntimos 12 discípulos que sí lo van a reconocer. Sube al monte y llamó a los que Él quiso. Me encanta esa frase de Marcos. Llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Así que hay allí una acción por parte de Jesús y una acción por parte de estos hombres de distintas profesiones, de distintas edades, de distintos niveles sociales, que dejan todo y vienen a Él. Y llamó a los que Él quiso. Hacía unos días hablábamos de que Él tenía 3 autoridades, y entre las 3 autoridades de esa entrega, de ese podcast que hicimos hace 15 días, esta vez Jesús hace ejercicio de su autoridad. Llama a los que Él quiere y los llama, completa su nómina, y atentos, porque en este caso transfiere las autoridades, porque otras veces era demostración de autoridad, pero aquí vemos que hay una transmisión de la autoridad. Jesús llama a alguien y le sana. Aquí Jesús, en ejercicio de su autoridad, llama a otros para que también sanen, para que también tengan este poder suyo dentro de sus oficios, dentro de su labor, dentro de su profesión. Estos hombres ya no iban a ser pescadores, no iban a ser recaudadores de impuestos. No tenemos noticia de todas las profesiones de los diferentes discípulos, solamente esas pocas. No sé si usted recuerde otras, yo no recuerdo más oficios de los diferentes discípulos, pero sí que tenemos por lo menos esas 2 profesiones, el recaudador de impuestos y el pescador. Pare de contar. Pero se ha completado la nómina. A Judas, por ejemplo, Judas, el que le entregó, que aquí aclara eso, desde el llamado, es muy curioso que Marcos desde el llamado lo matricula con ese evento, el de la entrega de Jesús, el de la traición, y él fue finalmente un recaudador, un tesorero.
Así es, cuando usted mencionaba que Jesús les dio la autoridad, pensaba yo en la pregunta que dijimos al principio, porque Jesús lo que hace es una transferencia de poderes. O sea, él tiene poder, se los transfiere a sus 12. Propusimos una pregunta al principio que decía, ¿y a ti te han transmitido poderes? Así que aquí podemos ver efectivamente una escena maravillosa. Se alejan de la multitud, se alejan del gentío, van allí a un monte o a un cerro, se reúne allí con los que él llama, con los que él quiso, ellos aceptan, vienen a él. Dice que los estableció para que estuvieran con él, número 1. Número 2, y para enviarlos a predicar. Y número 3, y para que tuvieran autoridad. De manera que Jesús no va a enviar a nadie que no tenga autoridad. De manera que Jesús no va a darle autoridad a quienes no ha capacitado. Y aquí, como un buen maestro, Jesús está llamando a unos a quienes entonces están con él, lo conocen, él los capacita. A quienes los envía, les da un apostolado. La palabra apóstol significa eso precisamente, enviado, los convierte en un heraldo y además les da poder, les da autoridad para demostrar que efectivamente ellos tienen el poder de lo alto. Allí entonces está la mención de los 12 apóstoles. Simón siempre está al principio, quien después va a ser Pedro, va a ser un protagónico allí. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, de quien ya habíamos hablado en un capítulo anterior, porque a ellos ya los había llamado antes. Jacobo fue el primero de los discípulos en morir, primer mártir. Juan, el hermano de Jacobo, que era tal vez el menor de todos, según algunos comentaristas, dicen que podía tener alrededor de 17 años. Juan fue el discípulo amado, después se le llamó, estuvo frente a la cruz y escribió el Evangelio y las cartas y el libro de Apocalipsis, de los últimos en tener vida. Los llaman los hijos del trueno, es una particularidad también de Mateo. Luego aparece Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, que era el publicano, Tomás, Jacobo y Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Aquí yo encontré una referencia y es que también se le llamaba Simón el celote. En esa época los celotes era un grupo de personas que querían o que pregonaban tomarse el poder por medio de las armas. Así que llama a creo que esa sería otra de las profesiones que aquí lo mencionan, Simón el cananista y Judas Iscariote. Y siempre está la referencia a quién era Judas. Siempre lo mencionan de últimas y siempre dan esa referencia de quién fue quien le entregó. Recordemos que los primeros discípulos ya se contaba nómina 5. Aquí en Marcos habíamos tenido la oportunidad de ver que Jesús primero había llamado a Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Aquí nos aporta una información nueva. Dice que de los Juan y Jacobo les apellidaba hijos del trueno, como usted apuntaba, que hablaba un poco del carácter. No eran personas pasivas y tranquilas, Jacobo ni Juan. Y pues incluso ellos, se tiene noticia que en cierta oportunidad la madre fue intercedido por ellos para que Jesús les nombrara en una posición de relevancia. Entonces, como que eran un poquito de tal palo, tal astilla, porque la madre también era un poco cosa seria, ¿sí? Entonces era un asunto posiblemente de familia, un carácter arrollador. Y Pedro también tenía ese carácter arrollador. Si a alguien lo nombran piedra, pues no es precisamente porque sea un blandengue. Y precisamente Pedro tiene ese carácter así descrito en toda la historia bíblica del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Y pues eso es como un indicador muy característico de estos que estaban en la primera nómina y que ahora son complementados en esta oportunidad por los otros 7 que faltaban.
ya el ministerio se ha crecido. Las empresas van cogiendo cuerpo, van cogiendo más nómina en la medida en que van creciendo, y el ministerio, mírelo en qué escala lo está moviendo. Gente de todas partes acudiendo, Jesús teniendo que alejarse un poquito porque no tiene forma de respirar, de tener un mínimo de distancia personal y ver toda la gente cayendo sobre él. Entonces, el ministerio se creció y necesita más nómina, y Jesús les llama. Correcto. Y qué bueno ser parte de esa nómina. Uy, sí. Y creo que Dios nos ha dado un regalo maravilloso de poder estar cerca de Él y poder ser sus discípulos también. No tenemos la mano seca para que Él nos llame, pero que sí, como estos hombres que Jesús les da el llamado, algo tan bonito, ¿eh? Yo creo que después de haber conversado sobre estos pasajes, ya es hora de poder escuchar cuál es la lección que nos deja la palabra de Dios y cuál podría ser la elección que podemos tomar nosotros. Así que, Dubái, usted tiene la palabra. Adelante. Bueno, tenemos una oportunidad hermosísima. Nosotros no estamos ante un Jesús que tenga un chiringuito, se dice por acá, un lugar pequeñito donde hay un pequeño negocio con una oferta de bienes o servicios. Tenemos un ministerio enorme. El ministerio de Jesús trasciende a multitudes, a países, a culturas, a siglos. Ese es el panorama actual del ministerio. Hasta nosotros ha llegado incluso esta gran noticia. Y puede que a ti te esté llamando en un acto de misericordia para decirte, como al hombre de la mano seca, oye, que te quiero sanar, y para demostrarles a otros que este Jesús está por encima de las diferentes interpretaciones de las normas, que aquel dice, ay, no le sanes, que es un día inadecuado para hacer sanidades. Pero Jesús dice, no, las personas primero. Yo quiero que esta buena noticia, las sanidades, la bendición, el beneficio del cielo esté disponible para todos. Y no tenemos la limitante que estaba con Jesús, que decía, voy a hacer espacio, no quiero que me abrumen de esta manera y caigan sobre mí los que tienen plagas. Tenemos a un Jesús disponible en cualquier lugar del mundo con solo invocar su nombre. Así que en términos de la lección, sabemos que el ministerio de Jesús ha crecido. Eso lo aprendemos hoy, lo vemos hoy, que incluso Jesús tuvo que incorporar discípulos en ese momento a la nómina, pero yo creo que en este momento la lección es que Jesús sigue incorporando a los que Él quiso. Y si estás escuchando estas ondas, es porque Él también quiere hacértelo saber a ti. Él quiere hacértelo saber a ti, y que puedas hacer esto que hicieron los discípulos, que aprendimos hoy también, que fue estar con Jesús, estar con Él de tiempo completo, hacer conciencia que Jesús está en mi día a día, aquí en lo que estoy haciendo, el oficio que estoy realizando, el trabajo que estoy haciendo, el problema que estoy resolviendo, sea familiar, sea empresarial, sea de estudio. En ese asunto puntual, yo estoy con Él y sus palabras me acompañan, porque esa era la otra característica de los que Él llamaba, que eran los llamados a, después de estar con Él, proclamar su palabra, predicar. Y en tercer lugar, no menos importante, tener también como partícipes la autoridad de Jesús, que Él confiere a los que están con Él y escuchan sus palabras y las proclaman. Les da autoridad porque Jesús sigue acompañando sus palabras con la demostración de poder. Si alguien tiene un problema puntual, pues la demostración de poder es que efectivamente ese problema va a ser resuelto, y tú eres un transmisor, si eres su discípulo, de este
de esa solución para nuestra vida, para el aquí y el ahora. Ese problema que tenemos ahora tiene solución a través de la autoridad conferida por Jesús a los que Él quiso llamar. Si tú, mi amigo querido, has sido llamado por Él, tienes todas estas bendiciones. El estar con Él, el disfrutar su palabra, y no solo para ti, sino para todos los que te rodean, y el que Él siga diciendo no solamente, sino haciendo. Esa es nuestra elección hoy, escuchar el llamado de Jesús, si es lo que queremos, y esa es nuestra elección, y poder disfrutar de estos beneficios. Entonces, esa es la elección posible para hoy. Solución ahora. Muchas gracias, Dwight, por esta bonita reflexión y cierre al programa del día de hoy. Bien, queridos amigos, hemos llegado de esta manera al final del capítulo 7 ya de Elecciones Bíblicas Podcast. Queremos invitarlos para que visiten los capítulos anteriores. Recuerden que estamos en la página web @centro leccionesbiblicas.co. Estamos en todas las redes sociales y en las plataformas de podcast. También encuentran este programa en YouTube. Así que únase, y qué bueno seguir escuchando la palabra de Dios. Qué bueno estar ahí cerca a Jesús, como lo mencionaba Dwight, hacer parte no de esos 12, sino de estos miles que hemos decidido seguir a Jesús. Escucharle y que Él nos da de su autoridad. Dwight, contémosle a los oyentes el próximo episodio de Elecciones, sobre qué versículos vamos a hablar. Bueno, vamos a finalizar el capítulo 3 de Marcos, que comprende un tema delicado como es el problema de un pecado que no tiene perdón. Y asimismo vamos a mirar cómo Jesús se relacionaba con su madre y sus hermanos. Esa es la finalización de este capítulo 3, que será tema de nuestra próxima entrega, Dios mediante. Y para que nuestros oyentes no se la pierdan, les invitamos a visitar la página web. Allí van a encontrar una guía de estudio de el pasaje que vamos a estudiar en la próxima oportunidad. Bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Estamos muy contentos de poder salir al aire una vez más, y estamos muy agradecidos con Dios. También agradecidos con usted, querido oyente, por tomarse estos minutos para acompañarnos y tomar esta lección bíblica expositiva. Sin más, les enviamos un fuerte abrazo por mi parte desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios les bendiga a todos.